Ya chicos, continuemos. Entonces, como vemos aquí, ya les estaba explicando. Una persona del grupo A sí puede donar a alguien de su mismo grupo, ¿sí? Puede donar también a alguien del grupo AB, ¿ya? Pero no puede donar a alguien del grupo B, porque si la sangre se va a aglutinar o se va a coagular. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque en el grupo B hay anticuerpos anti-A, ¿ya? Y tampoco alguien del grupo A puede donar a alguien del grupo O, porque el grupo O tiene también anticuerpos anti-A y anti-B, ¿ya? Aquí, igualmente, alguien que sea del grupo B solo puede donar a alguien del mismo grupo B o del grupo AB y no puede donar sangre para el grupo A y tampoco para el grupo O, ya que esos poseen anticuerpos anti-B. Las personas que tengan grupo AB solo pueden donar a personas del mismo grupo AB, ya que el resto de grupos poseen anticuerpos anti-A o anti-B. Por lo tanto, se aglutinaría la sangre. Y las personas del grupo O sí pueden donar a todos los grupos. ¿Por qué? No tienen anticuerpos. ¿Ya? Ahora, también quiero que conozcan esto, es que los alelos A, ¿sí? Alelos A es dominante frente al alelo O, ¿sí? Que es recesivo. Los del grupo O son recesivos, los del grupo A son dominantes. Y codominante frente al alelo B, como vemos aquí, A y B, aquí habría una herencia en codominancia, ¿ya? El alelo B igualmente es dominante al alelo O y codominante frente al alelo A. Y el alelo o los del grupo O siempre va a ser un alelo recesivo. El árbol genealógico, ¿ya? Para poder determinar el tipo de herencia de un carácter, debemos estudiar cómo ha ido pasando una generación a otra. Para eso usamos el árbol genealógico, que es esto que están viendo en la pantalla. ¿Cómo se hace este árbol genealógico? Tengo que conocer la simbología. Cuando es redondo, representa mujer y cuando es cuadrado, representa a hombre. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí que aquí hay una pareja, ¿verdad? De una mujer y de un hombre. Porque ya sé que esto es redondo es mujer y esto cuadrado es hombre. ¿Ya? Ellos tuvieron 3 hijos, uno, dos y 3 hijos, los cuales son 2 mujeres y un varón, ¿sí? Esto sería la familia 1, por eso pongo F1, ¿ya? Luego esta familia 1 se unió a otra pareja y tuvo la familia 2, ¿sí? En este caso, se unió aquí la hija a un hombre, ¿verdad? Y tuvieron una hija, ¿ya? Aquí no hay ninguna unión, aquí igualmente una mujer y un hombre y tuvieron 3 hijos, una mujer y 2 hombres en la familia 2, ¿ya? Esto es importante para poder representar las características desde la primera generación hasta las siguientes generaciones, ¿ya? Los vamos a unir entonces siempre con una línea horizontal, ¿sí? A los que son de la misma generación y luego con una línea vertical para indicar que ya voy a otra generación, ¿verdad? Ya voy a otra generación. Aquí tenemos eh, otros tipos de trastornos o enfermedades que se producen o cuando hay alguna alteración en los genes, como es la anemia falciforme, ¿sí? Que es una enfermedad que causa una deformación del eritrocito o glóbulo rojo, como vemos en esta imagen. Aquí es un glóbulo rojo normal. Este glóbulo rojo de la sangre es medio esférico, normal, pero aquí ya cambia la forma, es en forma de os, ¿sí?
Y esta alteración en la forma del cromosoma hace que sea muy frágil y se rompa y no pueda transportar la hemoglobina, y la hemoglobina, como sabemos, transporta el oxígeno, ¿sí? Produciendo en este caso la anemia falciforme, ¿ya? Aquí tenemos el alelo normal, ¿sí? Que sería HbA. Eso sería lo normal. Pero el alelo falciforme se representa con HbS, ¿sí? Son alelos codominantes. Lo que hablábamos de herencia codominante. Otra enfermedad es el albinismo, que consiste en la ausencia de melanina, y la melanina es un pigmento que nos da el color a la piel, a nuestros ojos, a nuestro cabello, el color oscuro. ¿Ya? En las personas con albinismo, estas partes están despigmentadas, ¿sí? Lo que los hace muy sensibles a las radiaciones solares, ¿ya? Si tuvieran el alelo normal, fuera A, ¿verdad? Dominante, pero en el caso de tener un alelo albino, va a ser el alelo albino recesivo, ¿ya? ¿Ya? El normal domina sobre el albino. Otra enfermedad que tenemos es la condrodistrofia, que produce un enanismo, en el que, como vemos aquí en esta imagen, vemos un acortamiento de los brazos, ¿sí? También puede haber un acortamiento de las piernas. En este caso, el alelo normal sería un gen C recesivo, porque está en letras minúsculas, ¿verdad? Y el alelo de la condrodistrofia o del enanismo sería un alelo dominante, porque es una C mayúscula, ¿sí? La condrodistrofia domina sobre la normal, ¿sí? Es decir, si la mamá tuviese un gen normal y el papá un gen con condrodistrofia, pues el gen de la condrodistrofia va a dominar sobre el alelo normal y el hijo va a tener esta enfermedad. Otro ejemplo es la fenilcetonuria, que deriva de una degradación de un aminoácido que es muy importante, que se llama fenilalanina, ¿ya? Entonces ellos no pueden degradar de forma normal este aminoácido, por lo tanto se va a acumular en el cerebro y les va a causar retraso mental, ¿ya? El alelo de fenilcetonuria es un gen, como vemos aquí con F minúscula, un gen recesivo, ¿ya? Y el alelo normal lo representamos con F mayúscula, ¿ya? Entonces, el alelo normal domina sobre la fenilcetonuria, ¿ya? En este caso, digamos que la mamá posee el gen normal y el papá posee el gen de fenilcetonuria. Este bebé nacerá sano. ¿Por qué? Porque en este caso el gen normal va a predominar sobre el gen, em, este gen dañado de la fenilcetonuria, ¿sí? Pero igual va a ser portador del gen. Las leyes de Mendel, ¿sí? Tenemos las tres leyes de Mendel. Vamos a hablar acerca de la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad de la primera generación, ¿sí? Entonces, en esta ley vamos a enfocarnos en la primera generación. Entonces, ¿qué pasa si cruzamos dos homocigotos diferentes para un determinado carácter? ¿Qué va a pasar con sus descendientes? Serán heterocigotos e iguales entre sí. Entonces vemos aquí, ¿sí? Estamos hablando de esta que yo les decía, que se imaginen que son semillas, ¿ya? Una es la semilla amarilla y la otra es la semilla verde, ¿ya? En la semilla amarilla hay un, una característica que se va a representar con las letras A mayúscula, por lo tanto, este color va a ser dominante, y el color verde con letras minúsculas, que va a ser color verde recesivo, ¿ya?
¿Qué pasa? Yo voy a colocar en esta tabla, ¿verdad? Esta información genética, ¿ya? En este caso, por ser iguales, son homocigotos, ¿sí? Son homocigotos y acá también son homocigotos. Estos son homocigotos dominantes y estos son homocigotos recesivos. Los desgloso ya y los pongo aquí, miren. Aquí una A y acá la otra A del color amarillo. Las As dominantes aquí y las As recesivas acá, ¿verdad? Son de aquí, del color verde. Ahora hago una combinación en esta tabla. Si combino esto con esto, ¿sí? Tendré esto, ¿verdad? Una semilla que porta una característica A dominante y una característica A recesiva, ¿sí? Por lo tanto, ya no van a ser homocigotos entre sí, van a ser heterocigotos. Estos de aquí sí eran homocigotos porque eran dos A mayúsculas. En cambio, aquí hay una A mayúscula, un gen dominante y una A minúscula recesiva, ¿sí? Por lo tanto, serán heterocigotos, ¿ya? ¿Qué pasaría con el resto? Igualmente, combino esta A con esta A y sería esto, ¿verdad? Igualmente, una A dominante y una A recesiva. Igualmente acá, si combino esto con esto, obtendría una semilla con gen dominante y gen recesivo A. Lo mismo acá, si combino uno de estos con uno de estos, una semilla con gen dominante A y una semilla también con el gen recesivo A. Entonces, en todas hay el gen A dominante, por lo tanto, va a ser de color amarillo todas las semillas, ¿sí? Por eso representamos así un genotipo de todas, de un 100% A dominante y A recesiva, ¿sí? Y el fenotipo, que es lo que se expresa externamente, esas características, que es el color, igualmente va a ser 100% todas las hijas de color amarilla, ¿sí? Entonces, esta semilla de color amarilla con esta semilla de color verde, todas sus hijas van a ser de color amarillas, pero van a ser portadoras del color verde que nos expresa. ¿Cuál es la segunda ley de Mendel? La ley de la segregación de los alelos. ¿Qué pasa con estas características? Si se cruzan estos dos heterocigotos que obtuvimos aquí, ¿qué pasa si se cruza este con este? Entonces, esa es la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación, ¿ya? Entonces, si cruzamos estos dos heterocigotos de la familia 1 entre sí, veremos que la descendencia, en que sería ya familia 2, obtenemos todos los genotipos y fenotipos posibles. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Tomo estas dos semillas de aquí, una de aquí y una de acá, y las voy a cruzar entre sí, a ver cómo va a ser su descendencia. ¿Ya? ¿Qué eran aquí? Heterocigotos, ¿verdad? Porque son uno es dominante y uno es recesivo, ¿ya? Entonces, yo ya sé que el dominante era el del color amarillo y del recesivo era del color verde. Y lo voy a combinar igualmente, aquí, con otra igual, ¿sí? Que tiene un gen amarillo dominante y un gen verde recesivo, ¿ya? Y los desgloso así mismo en una tabla. Pongo estos aquí, ¿verdad? Y estos acá. Y hago las combinaciones. Esto se llama la tabla de Punnett. Entonces combino A con A, ¿verdad? Saldría una semilla con, con características dominantes, ¿sí? A y A. Ahora sí combino esto con esto, una A dominante con una A recesiva. Vemos aquí, tendría genes dominantes y recesivos, pero ¿cómo se expresa fenotípicamente? Va a ser amarilla porque va a predominar el color amarillo al verde, pero va a ser portadora del color verde. Ahora, ¿qué pasa si se combina esta característica A, sí, que es
dominante, igualmente con una A recesiva. La semilla va a ser portadora de un gen dominante y recesivo y se expresa el color dominante, que es el amarillo, ¿ya? Y aquí sí se une las características recesivas. A con A, que es esta, tendríamos una semilla de color verde, ¿ya? Porque se expresan estos dos genes recesivos verdes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo cruzo, ¿sí? A estos dos heterocigotos? ¿Cómo serían sus hijos? En una proporción. Un 75% serían de color amarillo, ¿verdad? Semillas amarillas, y un 25% serían semillas verdes. Sin embargo, ¿sí? Un 50% de las semillas, o sea, de las 3 semillas que tuvimos, ¿verdad? 2 serían igualmente portadoras del gen recesivo A de color verde. Y esta sí sería una semilla que sí es realmente dominante con AA, con los genes AA, que era el color amarillo. La tercera ley de Mendel es la ley de la independencia de los alelos, ¿ya? Si estudiamos cómo pasan a la descendencia dos caracteres diferentes, veremos que se heredan de forma independiente, cumpliendo con la primera y segunda ley de Mendel, ¿sí? Aquí estábamos hablando de solo una característica de los alelos, ¿verdad? Tanto en la primera como en la segunda ley. En la tercera ley ya vamos a hablar de dos características de los alelos. ¿Ya? En este caso vamos a hablar acerca, aparte del color amarillo o verde, también vamos a hablar acerca de la forma, lisas o rugosas. ¿Ya? La letra A lo estábamos representando para los colores, ¿verdad? Ahora la letra B lo vamos a representar para la forma, ¿sí? Si tengo el color B mayúscula, van a ser semillas de forma lisa. Y si tengo B minúscula, van a ser semillas de forma rugosa, ¿ya? Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a hacer este cruce, ya, pero con dos características, ¿verdad? Entonces, veo aquí que veo heterocigotos para un alelo, heterocigotos para el color y heterocigotos para la forma, ¿ya? Y voy a combinar con otro heterocigoto igualmente para el color y para la forma, ¿sí? Veo aquí el desglose que hay si yo cumplo con la primera y segunda ley de Mendel, ¿sí? Uniendo A y B, A y B, A y B de aquí, se hacen combinaciones entre dominantes y recesivos y quedaría esta generación, ¿verdad? Sí, que serían lo que sale de la segunda ley. Y ahora voy a combinar esto de aquí, ¿ya? Con esto de acá, y los voy a poner en esta tabla de Punnett. Así se llama esta tabla. Entonces, toda esta fila de aquí, ¿verdad? La voy a colocar aquí, ¿ya? Arriba, de forma horizontal. Y esta fila de acá, acá, en forma vertical, ¿sí? Y voy a hacer las combinaciones igualmente. Uno de este con uno de este, ¿ya? Uno de este con uno de aquí, ¿verdad? Vamos a combinar este con este, estos dos, ¿ya? Primero combinamos las letras A para el color. Tengo dos A mayúsculas, por lo tanto serían amarillo dominante, ¿verdad? Ahora que igualmente tengo dos B mayúsculas, serían un color, forma dominante que era el liso, serían estas semillas amarillas y lisas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Voy a combinar este A dominante y este B recesivo con este A y B dominante. Aquí voy a combinar, ¿ya? Eso sería, si uno estos, ¿ya? Con estos de aquí, voy a obtener esto. El color A sería dominante, ¿sí? Serían semillas amarillas, ¿ya? Y el color B sería
liso, porque hay un B mayúscula que es dominante y me representa a liso, pero sería portadora también de un gen rugoso que nos expresa. Ahora, ¿qué pasa si combino este de aquí, ya, con este de acá, ¿verdad? Dos dominantes, dos caracteres dominantes, y aquí en cambio tengo un carácter recesivo y un dominante, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Aquí tengo para el color, sería dominante el color amarillo, pero igualmente sería portadora del color verde, ¿sí? En este caso de aquí serían dos B dominantes, por lo tanto sería lisa la semilla, sería amarilla y lisa y portadora del color verde, ¿ya? En este caso, aquí voy a unir o a cruzar a semillas con características recesivas, con características dominantes. ¿Cómo serían? ¿Cómo sería el color? Sería amarillo, ¿sí? Pero portadora del color verde, ¿sí? Igualmente aquí sería la forma lisa, pero portadora, ¿sí? De la otra forma rugosa que nos expresa, ¿ya? Y así vamos a hacer las combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Vamos a ver este ejemplo de aquí, ¿ya? Tengo genes dominantes para el color y recesivo para la forma. Igualmente acá, lo mismo, dominante para el color y recesivo para la forma. Entonces, si tengo dos genes dominantes, A, ¿sí? Esta semilla, ¿de qué color va a ser? Amarilla, ¿verdad? Y tengo dos genes recesivos, B. ¿Cómo va a ser la forma? Rugosa, ¿sí? Porque son recesivos, va a ser una semilla amarilla y rugosa, ¿ya? Veamos ahora en estos casos de aquí, para estudiar aquí. Tenemos aquí un gen recesivo para el color, dominante para la forma, ¿sí? Que es este, que se va a unir a unos genes recesivos para color y forma, ¿ya? ¿Cómo sería la semilla? ¿Sí? La semilla sería la combinación de las A recesivas, dos A recesivas, en este caso sería verde, y la combinación de una característica B dominante y una B recesiva. Y B dominante representa liso, por lo tanto sería una semilla verde y lisa, ¿sí? Pero portadora de un gen rugoso para la forma. Ya, aquí en este caso, vamos a ver este caso de aquí, que tengo un cromosoma AB, ¿verdad? Ambos recesivos, que se va a unir a otros cromosomas AB también recesivos. ¿Qué pasaría? Aquí los cromosomas para el gen para el color son recesivos, por lo tanto sería verde. Y para B, ¿sí? La forma serían rugosas. Esta sería una semilla verde y rugosa. Vamos a hablar igual ahora de cerca de ingeniería genética. Esto es un conjunto de técnicas basadas en la manipulación del ADN. En ocasiones también utilizamos la expresión tecnológica del ADN recombinante, porque muchas técnicas se basan en la recombinación de fragmentos del ADN, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, vemos los cromosomas, vemos que hay diferentes genes, ¿no? Vemos aquí en diferentes locus, vemos aquí la duplicación del ADN. Miren, aquí estaba uno y acá ya está duplicado, uno y dos, ¿verdad? O sea, ya están duplicados las cromátides. ¿Ven? Aquí igualmente. Y este punto de unión, ¿sí? En donde están haciendo intercambio de información se llama quiasma, ¿sí? Que se da, como habíamos dicho, en la meiosis 1, en la fase de Paquítenmo que hablamos en la anterior clase, ¿ya? Entonces, aquí ha terminado la meiosis y vemos cómo hay una recombinación, es decir, estas de aquí, amarillas con rosadas, ya se combinaron su información con estas de aquí, azules con rosados ya se combinaron con las de amarillo y verde. ¿Ven? Hay una recombinación, ¿ya?
lo que en la vida real fuera la recombinación de los genes. Ya se combinan los genes. Ahora, la importancia de la ingeniería genética es, como les decía, para aplicaciones con el ADN. Vemos aquí, puede ser una bacteria, esto de aquí, y adentro de la bacteria, esto en color rojo sería una cadena de ADN de la bacteria, ¿ya? ¿No es cierto? Vemos aquí el proceso de transducción en el cual se formaban las proteínas a partir del ARN, ya que los expliqué en la anterior clase. Y aquí tenemos los plásmidos, ¿sí? ¿Qué es esto? Vemos aquí una cadena circular del material genético, ¿ya? Vemos aquí como hay un corte, se ha formado, miren, esta proteína, se ha enrollado esta proteína genética y ha habido un corte, ¿ya? Y aquí hay la transformación, ¿sí? Se puede transportar el material genético de una célula a otra célula, si hay cómo. Se puede transportar este material genético a esta célula o el material genético de esta célula a esta otra célula, si hay cómo, mediante técnicas de ingeniería genética y mediante estos vectores que son los virus, ¿ya? Entonces se puede introducir en el virus el material genético e introducirlo a la célula, que esos son, como les digo, técnicas que se hacen en laboratorio, ¿ya? Para hacer una recombinación de los genes, pero de forma genética en laboratorios, ¿sí? Mediante vectores, ¿sí? La clonación de Dolly. Bueno, este era un caso famoso en el cual se experimentó con la oveja que se llamaba Dolly. Esta oveja, ¿sí? Se tomaron las células de la ubre, ¿sí? De una oveja donante, ¿sí? Vemos aquí la célula, ¿sí? Con 2N porque es una célula del cuerpo, ¿verdad? De la ubre. Entonces, una célula 2N. Vemos aquí el núcleo de la célula, ¿ya? Y mediante un proceso de fusión mediado por shock eléctrico, ¿sí? Eh, se unió la información genética que estaba en la célula, ¿sí? Entonces vemos aquí, de una oveja tomamos la célula de la ubre y de la otra oveja tomamos el ovocito, ¿sí? Pero esta ya era una oveja adulta, ¿sí? Una oveja adulta. Y aquí está el ovocito. Y ustedes saben que el ovocito pues contiene la información genética, ¿sí? Y el ovocito y el espermatozoide pues contienen la información genética para que mediante la fecundación den origen a un nuevo ser, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tengo mi ovocito, ¿sí? Y acá tengo una célula, cualquier célula del cuerpo, en este caso fue de la ubre, y se unen mediante fusión, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Pues yo aquí tengo el núcleo, ¿sí? De esta célula, pero ocupo el resto, la membrana plasmática y organelos de citoplasma de la otra célula, ¿sí? Es decir, tengo la información genética de esta oveja, ¿sí? Pero está dentro de la célula de de esta otra oveja, ¿sí? Y se hace la clonación. Aquí ya se hace la formación del embrión, ¿sí? Vemos aquí que el embrión, aquí esta célula ya se ha duplicado y hay varias células formando un embrión, ¿sí? Con características de la oveja donante, ¿sí? Que es esta, la que teníamos el ovocito, ¿sí? Vemos aquí la oveja Dolly, ¿sí? Que se desarrolla. Este es el proceso de la clonación. A
ver, vamos a hablar ahora de un poquito de la fisiología animal, ¿ya? Esto es importante, como les digo, el desarrollo embrionario de los animales, que es como comienza la vida, con el proceso de la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide para formar el cigoto, ¿verdad? Sí, el cigoto va a dividirse, ¿sí? Sucesivamente, como vemos aquí, 2 células, aquí ya vemos 4 células, van duplicándose. Aquí vemos ya 8 células, aquí así llegan a 16, 32 células, ya constituye una mórula, ¿sí? Y se siguen duplicando las células, se siguen reproduciendo hasta formar el blastocisto, que es esto de aquí, blastocisto, ¿ya? En el que vemos aquí estas células y aquí dentro se está formando ya una cavidad. Todo esto es la segmentación, ¿sí? Luego de la segmentación viene el proceso de la gastrulación, así se llama. En el proceso de la gastrulación, vemos esto de aquí, lo representamos acá, ¿verdad? Estas células de aquí, son células de aquí, que van a formar diferentes tejidos, ¿sí? Entonces vemos aquí el ectodermo, aquí en la parte interna el endodermo, esto de color verde, ¿sí? Y se continúa con el ectodermo, y más adelante aparecerá aquí el mesodermo. Y estas 3 capas embrionarias, ¿sí? Ectodermo, mesodermo y endodermo van a dar origen a diferentes órganos del animal. Sí, por ejemplo, digo, el ectodermo, esta capa del ectodermo va a dar origen a la piel, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? El mesodermo puede dar origen a los músculos, ¿ya? El endodermo igual puede dar origen a los vasos sanguíneos, etcétera. Cada capa va a dar origen a un diferente tejido. Y aquí, esta cavidad que vemos aquí, vemos que se va a denominar arquenterón. Y aquí, esta cavidad se va a ir cerrando. Como vemos aquí, miren, aquí está abierta y acá ya está cerrándose. Y esto en un futuro va a formar parte del tubo digestivo del animal. Vemos aquí igualmente. ¿Ven? Aquí hay otras cavidades que se llama si presenta esta cavidad, es un animal celomado que ya vamos a ver más adelante. Todo esto es el proceso de la gastrulación. ¿Ya? Aquí igualmente ya veo aquí este tubo que sería el arquenterón. Veo aquí el blastocele, que es esta cavidad. Veo que ya se están formando esta capa células en el mesodermo, la capa interna el endodermo y la externa el ectodermo. ¿Ya? Ahora aquí, vemos aquí que ya se ha llenado. Miren, aquí estaba esto de color como rojo. Son células del mesodermo y ya se están dividiendo y no han dejado espacio. Por lo tanto, sería un animal acelomado. ¿Ya? Aquí han dejado algo de espacio, pseudocelomado, y aquí sí hay unas cavidades definidas. Por lo tanto, serían celomas, animales celomados. Esto es lo mismo que les expliqué, ¿ya? Vemos aquí la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Se forma luego una célula con 2 células que serían 2 blastómeros, así se llaman. Luego se duplican a 4 blastómeros, a 8, a 16, a 32 blastómeros, ¿ya? A partir de 32 blastómeros ya llega a ser una mórula. Ya, luego sigue el proceso, luego de todo este proceso de segmentación viene el proceso de la gastrulación que ya les mencioné, ¿sí? Entonces se van a formar, vemos aquí la blástula, formándose el trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto que en un futuro va a dar a lo que es la placenta y el embrioblasto pues que en el futuro va a dar al embrión. Ya aquí vemos igual el proceso de la gastrulación, ¿sí? Vemos cómo se forman otras estructuras, como es el saco vitelino, la cavidad amniótica, ¿ya? Los celomas.
etcétera. Y aquí están las capas embrionarias que yo les mencionaba, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y a partir de cada una de estas capas se van a dar origen a diferentes tejidos del ser vivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, del ectodermo va a dar origen a la epidermis de la piel, va a dar origen a las uñas, al pelo, al encéfalo y al sistema nervioso, ¿sí? Todos estos órganos se derivaron de esta capa embrionaria llamada ectodermo. Ya, ahora el endodermo va a revestir el tubo digestivo, el tubo respiratorio, el hígado y el páncreas. Se originaron de esta capa del endodermo. Y del mesodermo se deriva la piel, el revestimiento de cavidades, la dermis de la piel, esto sí, porque acá era la epidermis, el revestimiento de cavidades internas, órganos excretores y reproductores, órganos circulatorios, músculos y esqueleto. Ya. Aquí vamos a hablar acerca de algunos tejidos animales, ¿sí? Entonces, el conjunto de células nos van a formar tejidos, ¿ya? El conjunto de tejidos nos van a formar órganos y el conjunto de órganos nos van a formar aparatos y sistemas, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver los 4 principales tipos de tejidos animales que tenemos. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿ya? El tejido epitelial puede ser de 2 tipos: tejido epitelial de revestimiento o glandular, ¿ya? Y en los tejidos conectivos son 4: tejido conectivo conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo. Y el tejido muscular son 3: estriado, cardíaco y liso. El tejido nervioso, las neuronas y las células gliales, ¿ya? Aquí vemos, vamos a ver cada uno de ellos. El tejido epitelial o la piel, ¿verdad? Algunos diversos tipos de tejidos pueden tener función protectora, secretora o absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo y también las cavidades y conductos del organismo. Ya existen 2 grandes grupos de epitelios: el epitelio de revestimiento, que tiene una función protectora y absorción, y el epitelio glandular, cuya función es secreción de sustancias, ¿sí? Entonces, como digo, el tejido epitelial está formada por células epiteliales que van a formar la piel, y pues la piel nos tiene para nosotros una función protectora, ¿sí? Nos protege del medio ambiente, ¿sí? Nos protege de los rayos del sol, de que ingrese algún agente bacteriano o agente de cualquier tipo que sea contaminante, ¿ya? La piel es secretora, ¿sí? Se secretan varias sustancias, se secreta sudor, etcétera. Y de absorción también, la piel absorbe, ¿sí? Aparte, el tejido epitelial no solo es la piel, el tejido epitelial también está recubriendo las mucosas internas. Tenemos tejido epitelial en el revestimiento interno de la boca, ¿sí? En el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, puede